Bueno, bienvenidos, bienvenidas, Nicolás Cadri, su defensa de tesis. Tuvo una postergación, te pedimos disculpas, Nico, así que bueno, llegó el momento académico para que puedas defender tu investigación. Tendrás 40 minutos para ello. Luego de esos 40 minutos le daremos la palabra al jurado para que haga alguna pregunta, sugerencia, inquietud que haya no quedado resuelta a partir de la lectura del documento y lo que se te escuche hoy. Vos responderás. Y luego de esa instancia nos volveremos a ir a la sala de presala que tenemos nosotros, donde debatimos de algún modo lo que escuchamos y además pondremos tu calificación final y armaremos tu dictamen. Y volveremos para acá, ¿ok? Bien, A perfecto. definir todo el acto. Bueno, presento al jurado que nos acompaña hoy, que ha sido seleccionado especialmente para la evaluación de tu documento. Está con nosotros Azul Quiquey Castelli Olvera, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Profesora investigadora de tiempo completo en el área académica de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También nos acompaña Arode Morales Holguín, doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la UAM, con maestría en Administración, máster en Publicidad y Marketing por ITEAP y licenciado en Diseño Gráfico por VM, profesor investigador de tiempo completo, Departamento de Arquitectura y Diseño, Universidad de Sonora. Cuenta con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del perfil PRODEP-SET. Es editor responsable de la revista Mundo Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo, MACDU, de la Universidad de Sonora. En el campo profesional ha dirigido un despacho de diseño por más de 15 años. Se desarrolla en la línea de investigación estudios sobre diseño y prospectiva. También nos acompaña Gerardo Vázquez Rodríguez, doctor en arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, e investigador nacional CONACYT nivel 2. Y también coordina, junto con el doctor Arode Morales Holguín, una línea de investigación de los cuadernos de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. Bueno, muchísimas gracias a todo el jurado por participar. Ellos son de México, Nico. Es muy temprano en México, así que le damos un agradecimiento súper especial por este espacio que nos están brindando y por acompañarnos en tu defensa. La palabra es tuya. Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias a todos por asistir. Así que bueno, vamos a empezar. Perdón, voy a poner el tiempo y arranco. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Cadri, soy licenciado en Diseño, Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo. Hice la licenciatura ahí y bueno, y el posgrado también ahí. La directora de la tesis es Gabriela Muñoz. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, el título de la tesis, el título de investigación se llama Diseño de experiencia de usuario en los casinos digitales, análisis de la estrategia de fidelización de los casinos Bet365, Stake y OneXBet en el plazo del tiempo de 2020 a 2025. Bien, para ponerlos un poco en contexto a todos sobre el auge de los casinos y cómo este fenómeno fue creciendo un poco más. Bueno, en la pandemia, obviamente con el confinamiento, eh, y al estar cerrados los establecimientos y también con todo el tema vinculado a los cambios de hábitos del consumo y el aumento del consumo digital y la aceleración digital, el uso de los casinos digitales se masificó no solo a nivel nacional en Argentina, sino a nivel global. Empezaron a tener muchísima más relevancia y muchísimo más flujo de usuarios en todos los apartados posibles, tanto así que por ahí el casino se dejó de ver como una actividad un poco marginal o marginal en el sentido de que había menos cantidad de gente recurrente a los establecimientos en comparación a la cantidad de usuarios en línea que hay al día de hoy y se empezó a tomar más como una actividad de ocio y algo más recreativo y uso diario que lo que era antes, ¿no? Para el general de los usuarios, estamos hablando de que llegó a usuarios que por ahí no eran recurrentes a casinos físicos de establecimientos en ese momento.
Esto tuvo que ver un montón con que estas plataformas están disponibles en todas partes, en celulares, computadoras, en todo lo que tenga una conexión a internet. No hay ni siquiera o sea, hay aplicaciones, pero tranquilamente se pueden usar desde un sitio web. Generalmente se usan de esta manera. Y también aumentaron un montón lo que es la visibilidad tanto en redes sociales, en publicidad, en marketing y en medios convencionales también, ¿no? Como puede ser lo que es la televisión, como vimos ahora en el Mundial que ahí está lleno de publicidades de casinos digitales, más que nada, bueno, cuando en los espacios publicitarios. Y también otro punto que es clave e importante fue la participación activa de influencers patrocinando estas plataformas, ¿no? Con lo que se logró con esto es que, bueno, llegar a una audiencia muchísimo más grande, ¿no? Bueno. Estos son algunos datos y estadísticas de los casinos puntualmente en Argentina, que 3 de cada 10 argentinos, según la ALEA, que es la Asociación de eh, Loterías Argentinas, apostaron en el año 2025. 8 de cada 10 adolescentes de Argentina conocen o están familiarizados con plataformas de apuestas en línea. Hay cerca de un total de 4,6 millones de jugadores online en cuanto a apuestas se refiere en Argentina. Y uno de los datos más importantes y por los cuales después, bueno, se tomó la muestra, ¿no? Para realizar, pero esto vamos a pasar más adelante, es que el 70% de los apostadores provienen de la generación Z. Y muchos de ellos obviamente son menores de edad, ¿no? También, bueno, es como dije antes, esto no solo fue a nivel nacional, sino que tuvo una explotación a nivel mundial, a nivel de que, bueno, uno de los contenidos por ahí que más espectadores tienen en lo cuanto a la televisión y a los medios digitales es el fútbol de la Liga de Inglaterra. Tanta relevancia tomaron estas instituciones y estas plataformas que en el año 2021 al 2022 tenían como main sponsor, o sea, estaban sustentados en la camiseta como sponsor principal. El 45% de los equipos de Inglaterra tenían como main sponsor, perdón, en la parte delantera de la camiseta, una de estas casas de apuesta deportiva o casinos en línea. Para el año 2025 este incrementó más del 50% y ahora para la temporada que va a entrar a partir de esta segunda mitad de año se fijó un estatus en el año 2023 donde estas plataformas no pueden estar como main sponsor en la parte frontal de la camiseta, sino que por reglamento tienen que estar en otra parte de la camiseta, ¿no? En comparación a la Liga Argentina, hay un total de 10 equipos de los 30 que tienen como main sponsor esto y no hay ningún estatuto con respecto. Una cosa que quiero mencionar antes de seguir, y ahí tengo que hacer una diferencia para que se entienda, es que hay una diferencia entre casa de apuesta deportiva o casa de apuesta deportiva online y casino en línea. Ambos dos conviven entre sí, o sea, una plataforma puede tener las ambas funciones, lo que tiene de distinto es que una casa de apuesta deportiva es la plataforma es donde se fija la apuesta y se espera un resultado externo que dictamina si el usuario gana o genera algo o no. Y bueno, y el casino en línea es una interacción directa donde el resultado es casi al instante, ¿no? Esa es una diferencia. Y acá, bueno, estamos con casinos en línea, no con casa de apuesta deportiva. Pero bueno, como dije, ambos dos conviven entre sí y generalmente las plataformas, las que no tenían casinos en línea adoptaron y si no, viceversa, ¿no? Las que tenían casinos adoptaron las apuestas deportivas. Bueno, pasando un poco al contexto, o sea, pasando un poco más al contexto, eh, los casinos en línea no hay una regulación o un ente global que los regule, ni siquiera a nivel global ni a nivel nacional. Em, bueno, hay una disparidad en cuanto a las jurisdicciones. Acá en Argentina funcionan, em, no hay un ente regulatorio para para las apuestas online. Sí lo hay para los casinos físicos, pero lo que quiero mencionar acá es que los casinos, perdón, las jurisdicciones en cuanto a casinos en Argentina son a nivel provinciales, no son a nivel nacional. Lo único que está establecido a nivel nacional es la publicidad en medios de comunicación, que lo que se estableció desde el punto de pandemia hasta ahora es la inclusión del disclaimer al final de la publicidad que dice que apostar es en riesgo para la salud, que va a encontrar menores de edad, etcétera. Todo lo que vemos al final de las publicidades. Eh, a nivel provincial, lo que tiene es que
hay un montón de vacíos legales, no solo bueno, a nivel nacional en general, hay un montón de vacíos legales donde estas entidades se respaldan. Un dato también curioso es que generalmente sucede o están inscriptos en Curazao o otros distintos paraísos fiscales y ejercen desde ahí. En Argentina, una de las curiosidades, por ejemplo, que hay en la ciudad de Buenos Aires con respecto a los casinos es que dentro de Capital Federal no se permite el juego físico como tal, es decir, no hay un casino en Capital que permita juegos con cartas, que los usuarios estén con cartas físicas. Hay un vacío legal muy grande con respecto a eso con el casino flotante, porque es flotante y no ocupa el terreno de Capital Federal. Y por ejemplo, en casinos como los de Hipódromo Palermo y los demás que están en Capital Federal, todas las interacciones que tienen los usuarios son por máquinas, no elementos físicos, ¿no? Bueno, pasando un poco más las interfaces de estos casinos no solo facilitan el juego, sino que buscan generar la mayor atracción de usuarios posibles. Y también, bueno, tienen, a diferencia de los casinos físicos, una baja barrera de acceso, perdón. Como dije antes, están disponibles en todos los dispositivos, contienen una publicidad muy agresiva y no hay alguna herramienta que funcione de manera como fricción para proteger a las poblaciones más vulnerables y a los menores de edad. Y también que facilite de alguna manera el ingreso de dinero y el registro a esta plataforma. Después vamos a ver ejemplos de estos. Pero bueno, es muy fácil para cualquier persona acceder y crearse una cuenta y empezar a jugar en estas plataformas. Bien, planteado todo esto, vamos a pasar a la pregunta problema, que es cómo indica el diseño de experiencia de usuario en la retención y la continuidad de los usuarios en plataformas de casinos digitales. Una vez hecha esta pregunta problema, se plantea la siguiente hipótesis, que si la retención del usuario en casinos digitales no es un producto del azar, sino que es una articulación de variables deliberada entre estímulos audiovisuales, arquitecturas persuasivas y mediaciones simbólicas. Para ello se plantean los siguientes objetivos. En primer lugar, el objetivo principal es analizar la incidencia del diseño de experiencia de usuario en los procesos de retención, continuidad y fidelización de las plataformas de casinos digitales de los casos de estudios seleccionados, que después voy a ahondar en cada uno de ellos. Bueno, relevar qué recursos utilizan eh, para generar esta retención mediante un fichado visual. Evaluar y medir la usabilidad y la percepción de los usuarios mientras pruebas de usabilidad y encuestas referidas a la experiencia del usuario. Identificar cuáles son los mecanismos de diseño que inducen, bueno, la continuidad y que buscan fomentar una perspectiva un poco más orientada a un diseño más ético y responsable. Bien, perdón, voy a tomar agua. Bien, ya abordando esto, vamos a pasar a los principales autores que incluyeron el marco teórico. El primero son Morin y Von Bertalanffy, a los que traemos lo que es la teoría de la complejidad, donde estas entidades se dejan de ver como, donde perdón, hay que dejar de utilizar una medida reduccionista, perdón, porque el casino no funciona como una interfaz aislada, sino que es un sistema completo donde interactúan tanto la tecnología como la economía como el diseño. Y los componentes de diseño de experiencia de usuario, como puede ser perdón, no funcionan por separado, sino que buscan realimentarse entre sí para hacer funcionar un todo y no que estos programas o estas interfaces dependan y funcionen únicamente de un botón. Perdón. Bueno, con Fog traigo el diseño persuasivo y todo el tema de la captología, eh, que menciona que el diseño no es neutro en los casinos digitales, sino que busca intencionalmente modificar y moldear un comportamiento a los usuarios mediante sistemas y funcionalidades que buscan automatizar, perdón, decisiones, mediante también la arquitectura de la información, con lo que se busca lo que se busca, perdón, es facilitar la retención de los usuarios y al mismo tiempo automatizar la acción de apostar, que es lo que en fin, los casinos tienen como objetivo principal, ¿no? Bien, por parte de Traversa traigo el dispositivo que va un poco en línea con lo que menciona Foss de la interfaz, como un dispositivo semiótico, que menciona que lo traigo para mencionar que la interfaz no es algo neutro, sino que busca generar un sentido y condicionar totalmente al usuario, no solo en cuanto a la navegación,
sino bueno, también en la retención mediante una configuración visual y, y sensorial, bueno, que produce subjetividad y busca instituir una forma de uso ya estipulada por las propias entidades, ¿no? Uy. Bueno, ahora voy a traer una diferenciación también, o un punto apartado, que es todo el tema de la inmersión y la zona, así llamado por Dou Jul, que ella trabaja principalmente con máquinas tragamonedas en casinos físicos y cómo los casinos físicos buscan generar este estado de hábitat en zona e inmersión digital en los casinos físicos, que en los casinos físicos podemos encontrar todo el diseño del entorno está orientado para que los usuarios no lo abandonen, ya sea el punto del diseño de las alfombras, de los patrones del diseño de las alfombras, de la falta de ventanas que da al exterior, de la falta de relojes, hasta incluso, bueno, del diseño sonoro, ¿no? Y hasta de la propia altura de las pantallas donde están las máquinas en casinos físicos. Obviamente todo este tipo de cosas hay hay factores que los casinos digitales no pueden extrapolar por el simple hecho que no están en ese entorno, pero bueno, buscan llevarse la mayor cantidad de estos elementos e incluir, obviamente, elementos propios del diseño de experiencia de usuario, como pueden ser tanto patrones oscuros de diseños como el concepto de gamificación. Lo que se busca con esto es que el usuario obviamente pierda de alguna manera la noción del tiempo y del entorno y siga con el flujo que es básicamente seguir jugando, ¿no? Bueno, ya centrándome en diseño de experiencia de usuario, traigo a Nielsen y a Norman, donde estos casinos aportan un montón de las teorías y conceptos más básicos de estos dos autores, donde se busca totalmente la reducción de la fricción eh, y perdón, se adaptan un montón a las teorías básicas de Nielsen, donde que menciona que un diseño debe ser eficiente y simple para el usuario y donde también debe haber una, una baja carga cognitiva para que nada, el objetivo de estas entidades, de estas instituciones, bueno, se cumpla de la mejor manera, ¿no? Y lo que tiene de curioso es que estas plataformas están totalmente adaptadas a estos principios de usabilidad, ¿no? Y por norma lo que traigo es su teoría de los objetos cotidianos y la implementación de estos y todo el tema de las affordance, que después los voy a ver voy a presentar un par de ejemplos para mostrar un poco más esto. Bien, ya pasando a los casos de estudio, bueno, se seleccionaron tres casinos digitales. Los criterios para seleccionarlos fueron que en ese momento en Argentina eran los que más usuarios del país tenía y también a nivel global. Otro criterio fue que son bastante distintos entre sí, o no, en principio, pero después podemos ver que hay un montón de similitudes y que cada uno de estos casinos, de estas plataformas, eh, tiene como un fuerte o tiene una particularidad que le hace que es diferenciar al otro, ¿no? Ahora voy a pasar a explicarlos uno por uno. Bueno, el primero es Bet365, que es uno de los más viejos, que bueno, está fundado en Reino Unido en el año 2000. Fue una de las pioneras a nivel mundial. Esta sí comenzó como una casa de apuesta deportiva y después implementó el casino. En el 2017, bueno, es cuando sucede fiscal a Curazao. Y es una de las plataformas que mayor acceso global tiene y la que tiene menor cantidad de restricciones a nivel global. Y también lo que tiene es que es una de las que los usuarios perdón, es una de las que mayor confianza generan los usuarios en cuanto es el tema de usabilidad, porque tiene herramientas que, por ejemplo, muestra el saldo constantemente en pantalla y también los balances después de que una persona termine de jugar, y al mismo tiempo también muestra el tiempo de juego que una persona lleva, cosa que las otras plataformas no lo muestran. Eh, por otra parte, bueno, tenemos Stake, que es de las más nuevas, que bueno, también está creada en el año 2017, ya su primera sede fue en Curazao. Esta nació con una plataforma de criptomonedas, pero bueno, después adaptó todo el tema de casinos en línea y después casa de apuesta deportiva. Eh, y lo que tiene esta es que su crecimiento, bueno, se apoya en el marketing
eh, y es la que más trata con influencers o más trata con influencers tiene. Y lo que tiene de curiosidad es que tiene una submarca, que es la marca que usa para visibilizarse al mundo, que es Kik, que funciona como una plataforma de streaming, pero llega a niveles de que tiene hasta un propio equipo de Fórmula 1, compitiendo en la Fórmula 1, ¿no? Que lo que tiene Kik es que está totalmente, no me va a salir la palabra, perdón, está totalmente bancada por Stake, básicamente. O sea, la principal fuente de ingresos de Kik es Stake, ¿no? Y por último tenemos a OneXBet, que es de las más viejas también, que es de origen ruso y actualmente reside en Chipre. Esta sí nació también como una plataforma de apuesta deportiva y posteriormente, bueno, añadió todo el tema de casino en línea y se caracteriza tanto como por su publicidad agresiva, su marketing agresivo y su diseño un poco más agresivo en comparación a las demás. Bueno, un poco hablando de las estrategias de cada una de estas plataformas, Bet365, un poco lo que hablé antes, utiliza la legitimización que busca basar su retención o busca la retención de los usuarios tratando de brindarles la usabilidad como garantía, reduciendo por ahí la fricción a un punto mínimo, eh, minimizando la incertidumbre dentro de la interfaz y haciendo la navegación un poco más simple, buscando transmitir seguridad a los usuarios. Por otra parte tenemos Stake, que lo que aporta es un modelo más generado, más orientado a la creación de comunidad, a la retención social, que busca convertir al jugador en parte de una comunidad activa, donde también podemos ver que es una de las que más usa sistemas de gamificación para recomendar a los usuarios recurrentes. Y buscan también, esto es algo que Natalia Duyul también lo tiene, que lo trata es que el apostador generalmente es un apostador solitario en estas plataformas y lo que trata Stake es sacar al apostador de ese rol y tratar de involucrar en un apartado de comunidad, ¿no? Y por último tenemos a OneXBet que lo que busca es la atención a partir de la hiperestimulación sensorial, buscando la maximización, perdón, de la carga conectiva y la carga visual para tratar de inducir a los estados de flujos y a la saturación de estímulos para tratar de mantener la retención, ¿no? Y también lo que tiene OneXBet es el uso excesivo de dark patterns, ¿no? Bueno, acá hay un par de ejemplos de lo que estaba mencionando. Por ejemplo, la primera imagen de arriba a la derecha es un formulario de registro para la plataforma de OneXBet. Como podemos ver, solo pide email y contraseña. Es más, hasta se puede ingresar un código de promoción. No pide mucho más que eso. Algunas sí tienen con diferencia, como por ejemplo puede ser Stake, que piden una validación de identidad, pero generalmente no la piden. También otra cosa que tengo que mencionar es que ingresar dinero en la plataforma para poder utilizarlas es tan fácil como hacer una transferencia de cualquier medio posible, de cualquier unidad monetaria que se imaginen, toman cualquier cosa y después ellos, bueno, te la traducen al valor dentro de la página. Ahí está, ¿no? ¿Se me escucha ahora? Porque se ¿Te me... escucha? Sí, Listo, seguí sí, sí, adelante. perdón. Perdón, perdón. Sí, pensé que se me había cortado. Em, bueno, y después tenemos acá un ejemplo de Stake, perdón, que vemos a un influencer jugando en línea en este momento, donde podemos ver que está interactuando con una interfaz, donde del otro lado hay una persona, un croupier en vivo, que responde a las interacciones de esta persona y donde él es el que reparte y organiza el juego de alguna manera. Y por otra parte, la última imagen es un ejemplo de gamificación dentro de Stake, donde podemos ver que se incluyen bonificaciones por ingresos a la plataforma y también por ingresos de dinero a la plataforma, ¿no? Bien, acá hay algunos ejemplos de los juegos que se usaron para las pruebas de usabilidad. Para estos juegos, uno de los criterios fue los que más usuarios tenían en todas las plataformas. También tengo que mencionar que los juegos se repiten dentro de las plataformas. Es decir, hay una empresa que eh, las que arma los juegos, la que programa los juegos y la que los hace, los vende dentro de las plataformas y los juegos se repiten dentro de las plataformas, aunque hay plataformas que también tienen sus propios juegos propios de ellos, ¿no? Bueno, acá estaba lo que quería mencionar de Norman antes, de la psicología de los objetos cotidianos. Como podemos ver, el juego de arriba a la derecha tiene una interfaz muy similar a lo que es el Candy Crush, que se llama Sugar Rush, que también
Creo que es el juego más jugado, por lo menos en el momento donde se hizo la investigación, más jugado en todas las plataformas, que está obviamente está en todas las plataformas. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el diseño metodológico, que se planteó un diseño con un enfoque mixto, por la necesidad de combinar, perdón, en una parte de la observación técnica con la experiencia subjetiva de los usuarios. ¿Por qué este enfoque? Bueno, porque en primer lugar se permitió desconstruir la interfaz realizando un análisis técnico de todas sus variables y de todas las partes que componen la interfaz. Y después, bueno, el, el otro enfoque es para evaluar el impacto que tiene en los usuarios mediante pruebas de usabilidad, entrevistas y encuestas de estos mismos. Bien, ¿qué instrumentos se utilizaron? Voy a pasar esto rápido porque después los voy a explicar a detalle. Bueno, en primer lugar se realizó un fichado visual de cada una de las interfaces. Después estos fichados visuales se pasó a una escala de Likert para tener un valor cuantificable y que tenga un número específico. Se realizaron pruebas con usuarios reales en cada una de las interfaces. En un principio habían sido 6, después pasó a 8 y después se sumaron 2 más al final. Eh, Después, posteriormente, durante las pruebas, bueno, se realizaron entrevistas a los usuarios. En las pruebas ahora voy a explicar cómo fueron. Después se le hizo tanto una cuenta SUS y una cuenta NPS que, nada, ahora siguiendo voy a explicar un poco más de todo eso. Bueno, el procedimiento visual, bueno, se realizaron capturas de todas las interfaces de partes en común que tenían todas estas plataformas, como puede ser el home, el inicio, el home, el lugar donde están todos los juegos, formularios de registro, formularios de depósito, formularios de retiro de dinero. eh, Después se seleccionaron eh, juegos en común que estén en todas las plataformas para ver si había variables entre ellos. Eh, Se realizó una categorización a partir de esto aplicando unas matrices basadas en las heurísticas de Nielsen, en Fogg, en Shuri y Traversa, para identificar cuáles eran los patrones de diseños que se repetían en estas plataformas. Y posteriormente se realizó un fichado técnico para registrar las variables de cada una de estas plataformas, donde se registraron elementos visuales, color, tipografía, elementos sonoros, cantidad de call to actions, elementos de interacción, velocidad de las interfaces, tiempos de respuesta, complejidad de los formularios y la accesibilidad. Y bueno, todos estos datos se pasaron a escala de Likert, perdón, para poderlas contrastar en una escala medible con las encuestas y los resultados de las pruebas de usabilidad. Este es un ejemplo del fichado visual de uno de los juegos que posteriormente se les dio a los usuarios, donde se fijaron los elementos de experiencia de usuario a medir, un criterio de evaluación y la función o la observación principal, y todo esto después se computarizó, bueno, se pasó a la escala de Likert, ¿no? Las pruebas de usabilidad, vamos a pasar a esto. Como mencioné, fueron un total de 10 pruebas de usabilidad distintas, se posicionan de la siguiente manera. Se citó un usuario eh, del perfil demográfico que se mencionó antes, con la particularidad de que había usuarios que eran nuevos en la plataforma y usuarios recurrentes. Obviamente de los que más valor se pudo sacar eran de los usuarios recurrentes. Pero bueno, las pruebas funcionan de la siguiente manera. Al principio se les hizo una entrevista a todos los usuarios y se los hizo pasar por cada uno de los tres casos de estudio. Al principio de la prueba se le dio un tiempo libre a los usuarios para que naveguen, para que prueben, para que prueben lo que más les llame la atención, en la cual, bueno, se fue registrando todo. Y al final de la prueba se los hizo pasar por un juego en común en cada una de las plataformas para tener una puesta en común de todos los usuarios, ¿no? Cabe destacar que dentro de las plataformas no se puede apostar sin dinero, entonces sería un margen de un total de $30 dividido en nuestras tres plataformas a cada uno de los usuarios para que nada, para que puedan jugar y también para que tenga peso las decisiones que ellos tomen, ¿no? Bueno, posteriormente, una vez terminado esto, se realizó un cuestionario de SUS para medir la facilidad de uso dentro de las interfaces, que va de la escala de 0 a 100, y después pues, se realizó el NPS, que es el Net Promoter Score, que sirve eh, para evaluar y tener una métrica de fidelización de qué tanto estos usuarios recomendarían estas plataformas a otros usuarios, ¿no? Bueno, acá podemos encontrar que dio como una especie de disonancia. En primer lugar, porque bueno, en cuanto a usabilidad, los usuarios pudieron completar todas las tareas asignadas sin ningún tipo de problema. Y por eso la escala de usabilidad vemos que da positiva, da alrededor del 70% en todas las plataformas. Pero en el NPS
dio negativo, es decir, que los usuarios en la mayoría de los casos son detractores de las plataformas. Eh, ¿Por qué intuimos que pasó esto? Eh, bueno, que la retención de las plataformas no es consecuencia directa de su facilidad de uso. Como vimos, se reportan casos donde la usabilidad es alta y es entendible y los usuarios fueron conscientes y pudieron completar todas sus tareas eh, al 100%, pero bueno, la lealtad es baja. Acá se repreguntó una vez terminado todo y posteriormente computarizado estos datos, se les preguntó un porqué a los usuarios y por qué habían votado que no, si claramente pudieron cumplir con todo. Y había una apuesta en común en la mayoría de ellos, de que ellos entienden qué tan perjudicial puede ser recomendar este tipo de plataformas a otros usuarios, ¿no? Entonces, por eso la mayoría tomó la decisión de, bueno, en el NPS votar un valor bajo. Y decidieron, bueno, no recomendarlos. Bueno, llegando ya un poco a las conclusiones, bueno, pudimos ver que la retención no es azarosa, sino que hay un diseño sofisticado que busca una articulación tanto de estímulos como de arquitecturas persuasivas y mediaciones simbólicas, eh, donde se muestra que la interfaz no es un soporte neutro, sino que es un dispositivo que está armado de una manera técnica y estética que tiene la finalidad de regular el tiempo, la emoción y bueno, y también la conducta del usuario en ciertos casos, y donde los casinos digitales nada, operan como un sistema complejo, eh, con una funcionalidad técnica un poco más compleja de lo que demuestran ser por ahí a simple vista, donde implementan un montón de mecanismos de fidelización que busca generar bucles de inmersión constantemente al usuario eh, con la finalidad de que sigan dentro de las plataformas y sigan apostando en las plataformas. Eh, y bueno, ya pasando a los aportes, bueno, el aporte principal es que la tesis buscaba una desconstrucción crítica del diseño de experiencia de usuario en los casinos digitales, demostrando de alguna manera que su éxito trasciende la funcionalidad técnica para consolidarse como un dispositivo semiótico de manipulación conductual que induce o busca inducir constantemente la continuidad de los usuarios en estas plataformas mediante bueno, una articulación interdisciplinaria que integra tanto la teoría de complejidad como la captología, como la teoría semiótica, como el diseño de experiencia de usuario. La investigación revela cómo estas arquitecturas persuasivas dentro de los casinos digitales buscan condicionar constantemente la conducta del usuario. Eh, ¿Qué se puede hacer de cara al futuro para tratar de contrarrestar este impacto que tiene el diseño de experiencia de usuario en casinos en línea? Es que el diseño de experiencia de usuario podría formar a ser parte de políticas públicas y discusiones sobre la regulación, sobre, y discusiones que donde entre la regulación dentro de estas interfaces y no solo un componente técnico más que le dé valor, donde se implemente por ahí un diseño un poco más transparente, con indicadores tanto de tiempo como los tiene algunas de las plataformas, como el gasto y también la reducción de los patrones de oscuro donde no necesariamente se disminuya la usabilidad, sino que se podría llevar todo a un diseño más ético. Una de las cosas que pasó con los diseños de patrones oscuros, va uno de los casos más reconocidos, fue un caso de Amazon, donde fue denunciado por la Unión Europea porque de alguna manera tenían oculto el sistema para darse de baja de Amazon Prime. Y nada, bueno, la Unión Europea le hizo un juicio y lo ganó. Igualmente esto pasa porque nada, Amazon no está en un paraíso fiscal, básicamente, ¿no? Y no ejerce un paraíso fiscal. Pero bueno, que el reto actual de cara al futuro sea no simplemente diseñar para captar la atención y que se cree esta fidelización por alguna manera de atrapamiento o continuidad forzosa dentro de estas interfaces, sino que se pasa a ser por ahí una vinculación un poco más responsable como es con otras plataformas. Así que, bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muy bien, Nicolás. Perdón por el tiempo, Eh, no, ¿cómo estuvimos de tiempo? 31 No, marqué. está muy bien. Por eso, Bueno, hablé medio rápido. sí, bastante. Sí, ya sé, me di Sí, cuenta. sí, eso hay que tenerlo en cuenta para las defensas, pero bueno, bien, y los nervios son a veces.
Bueno, bien, vamos a darle la palabra al jurado, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta. Si podés dejar de compartir para que Sí, veamos las caritas. Ellos te van a hacer alguna sugerencia, preguntas sobre lo leído en el documento y sobre lo escuchado recién. Bueno, le damos la palabra a la doctora Azul Kikei. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, Nicolás, felicidades porque pues estás presentando el día de hoy tu examen de grado. Es un gran día. Y bueno, creo que has presentado de manera concisa y precisa pues lo que has estado trabajando en tu proyecto de tesis, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, no creo que tengas problema en responderlas, precisamente por la revisión que hice del documento y por lo que has expuesto. Primero, me gustaría que nos comentaras por qué seleccionaste el tema de los casinos digitales. O sea, sí vimos que pues eres diseñador y trabajas con páginas web, etcétera, pero ¿por qué específicamente el tema de los casinos digitales? eh, Y eh, no, sí, sí, si gustas te doy las preguntas y dale, sí, ya sí, sí, mejor. respondiendo, ¿vale? Ya mencionabas algo ahorita al final en tus conclusiones, pero comentabas en un principio que no hay ahorita existente una normativa para los diseños de los casinos o para el manejo de los casinos. De normarse, y obviamente a nivel nacional, porque decías que también era local, es de nombrarse a nivel nacional, ¿qué líneas del diseño se deberían considerar para disminuir, por ejemplo, la pérdida o el abuso o la adictividad? Y si esto realmente sería real, porque obviamente se está jugando muchísimo dinero en estas plataformas y bueno, eso complica las normativas, ¿no? O sea, que quieran asumir estas normativas. Otra pregunta sería, ¿y cómo seleccionaste a los usuarios que entrevistaste? Es decir, que nos platiques un poquito de los perfiles que tú seleccionaste para estas entrevistas. Y en este caso también, pues me imagino que entre las personas que tú entrevistaste hay jugadores que han tenido grandes pérdidas, ¿no? De económicas y sin embargo siguen jugando. ¿Qué elementos del diseño consideras a partir de este estudio que hacen que estas personas, aunque tienen grandes pérdidas, aunque están en bancarrota, no sé, quieran seguir jugando? O sea, ¿es cuestión del diseño o son otros factores? Si son otros factores, nos podrías comentar qué otros factores identificaste. Si esta conducta se da únicamente, por ejemplo, en estas personas que tú entrevistaste en plataformas, o por ejemplo ya eran jugadores en casinos físicos, ¿no? Para ver si Bien. precisamente es el diseño o son otros elementos más personales. Y pues bueno, por mi parte serían las preguntas que yo te haría, Nicolás. Muchas gracias. Bien. La primera era ¿por qué la selección del tema? Bueno, la selección del tema fue porque en un momento empezaron a aparecer publicidad en todas partes y también empezaron a surgir un montón más de este tipo de empresas de casinos digitales y empezaron a crecer muchísimo. Y las publicidades no solo empezaron a verse por redes sociales, sino que también bueno, en influencers de cualquier tipo que no es necesariamente estaban ligados a negocios digitales o a contenido digital, sino que publicitaron absolutamente todo por todas partes. Y también el sistema dentro de el sistema por el cual contratan y utilizan a este tipo de personas es bastante curioso. En algunos tienen un código de referido, otros los que están jugando dentro de las plataformas y por ejemplo hacen streaming sobre el juego, tienen un sistema medio particular que es bastante curioso, que es que las plataformas les dan saldo a ellos para que jueguen y promocionen las casas de apuesta deportiva, las casas de apuesta deportiva, no, perdón, los casinos en línea. Y ellos se quedan con el saldo. Es medio raro el sistema que tienen para tratar de captar este tipo de influencers. Obviamente estamos hablando de valores altísimos en cuanto a números, no solo de la cantidad de público que manejan, sino de la cantidad de valor que les dan para promocionar y jugar dentro de estas casas, dentro de estos casinos. Eso fue en primer lugar y después también me llamó un poco la atención
el diseño de estas interfaces, ¿no? Eh, Más que nada por ahí, la que más me llamó la atención fue la de Stake, porque al ser la más nueva también tiene, es como la más simple, no sé si, es como la que más simple y la que por ahí más acceso y es más accesible también a más personas. Después no me acuerdo cuál era la otra pregunta, te pido perdón. En cuestión a la normativa, ¿qué Ah, elementos del diseño se deberían considerar para disminuir, por eh, ejemplo, publicidad engañosa o adictividad, esas cuestiones? Mira, a mí los puntos que más me llamaron la atención o que más ruido me hicieron fue la facilidad del registro, o sea, lo fácil que es registrarse y al mismo tiempo lo fácil que es ingresar dinero para empezar a jugar, porque es, por lo menos acá en Argentina, es una transferencia de cualquier cuenta bancaria o de Mercado Pago, cualquier wallet, lo que sea, son 2 clics literalmente, que no pidan ningún tipo de verificación, o sea que no haya ningún tipo de fricción en cuanto al diseño en esas etapas, pero que sí haya fricción al momento de que una persona quiera retirar el saldo, ¿no? Porque no es tan fácil ingresar el dinero como sacarlo, ¿no? Em, Eso fue principalmente una de las cosas que... Y después la otra pregunta era con los usuarios. Una cosa que me pasó que me olvidé de mencionar es que yo les di balance a todos en las cuentas. Oportunamente, todas las cuentas terminaron siempre cero, o si alguna vez algún usuario ganaba algún margen, él se quedaba en la cuenta y el otro usuario lo perdía, o sea, fue siempre así. En las cuentas ahora creo que debe haber centavos en todas, literalmente, porque la última prueba terminó así. Eh, Esto igual no es sorpresa, creo que para nadie, porque los casinos existen un montón, hace un montón de tiempo y son sustentables por ellos mismos hace un montón de tiempo, porque, como dice el dicho, siempre ganan. Entonces, nada, se sustentan por eso. Y cuanto a los usuarios, bueno, la generación fue a partir de que, la selección, perdón, fue a partir de, bueno, el primer índice que nos dio que el 70% de los usuarios era proveniente de la generación Z, entonces ya ahí más o menos el rango etario lo teníamos fijado. Por motivos, no sé cómo llamarlo, no trabajé con menores de edad porque, bueno, era bastante contradictorio y obviamente para no intentar inducir eso a menores de edad, por más que sean jugadores o no, nada, se descartó. Eh, y los usuarios, si no me equivoco, había uno solo de todos los que seleccioné que era más o menos recurrente en cuanto a casinos físicos, pero habrá sido poner mitad y mitad recurrentes, usuarios que sabían lo que era la plataforma y que no. Y los otros comenzaron a apostar justamente en el lapso de tiempo donde estos empezaron a tomar más relevancia en la pandemia. Y bueno, ahora lo tienen como un hábito. Así que bueno, creo que con eso no sé si me quedó algo por responderte. Nada más ¿qué incidencia tiene el diseño en que los jugadores sigan participando aunque tengan pérdidas Eh, totales? yo creo que lo que busca es, el diseño en este caso está orientado a captar y a retener al usuario la mayor cantidad de tiempo posible. Y también hay factores como que aportan los casinos, no solo los digitales, como puede ser herramientas que utilizan como una que se llama victorias intermitentes, que es que dejan al usuario ganar una vez de cada tres, por ejemplo, pero a la larga siempre terminan perdiendo. Eso de alguna manera está ya armado para que sea así. Y ese tipo de herramientas es lo que hace que los usuarios se queden o permanezcan en la plataforma, ¿no? Es lo que crea la fidelidad, creo yo. Ok, perfecto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora, y bueno, espero que esté todo respondido de parte de Nicolás. Bueno, antes que nada, felicitar a Nicolás por el trabajo que hizo. Llegar a terminar una tesis siempre es todo un mérito, porque requiere mucha dedicación, un sinfín de variables que pues tú ya conoces o ya conociste, y obviamente pues esto ya es un mérito por sí, ¿no? Nuestra felicitación por ello. Ya en cuanto a las preguntas, me surgen dos preguntas.
así muy generales. Una es conocer tu opinión ahora que ya pues viviste todo esto. Si el diseño es capaz de hacer que el usuario invierta más o juegue más en la plataforma del casino. ¿Tú crees eso? Y si es Yo, así, ¿cómo sería? ¿Por qué? Explícame. yo creo que sí busca fomentar, o sea, estamos hablando que el diseño en estas entidades no es neutro, no funciona como una herramienta neutra, sino que está totalmente hecho para que suceda justamente lo que mencionaste vos. Eh, o sea, la finalidad del diseño en estos casinos es que el usuario justamente invierta más y se quede la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, Sí, ok, sigue, adelante. no sé qué me ibas a decir. Sí, pero ¿de qué manera el diseño influye en esto? O sea, decir que influye, sí, obviamente, digamos, está muy genérico, pero quisiera que fueras un poco más concreto. Por ahí, una de las cosas eh, que mayor influye, por ahí es la facilidad de uso en general, hasta incluso de los propios juegos. Porque las imágenes, bueno, en las que mostré y en los juegos, eh, en cuanto al diseño de las interfaces, podemos ver que en la mayoría de los juegos hay un solo botón, que es el botón que hace girar girar la máquina, o sea, girar el tragamonedas, y después tenés dos variables de botones, que es uno para aumentar y reducir la apuesta. Abajo generalmente del botón principal hay un botón que es un auto spin, que hace que juegue automáticamente hasta que te quedes sin saldo o no. De hecho, así como dato, una de las cosas que me pasó en una de las pruebas de usabilidad, que por esto va a responder un poco tu pregunta, es que una de las personas que no era usuaria activa de estas plataformas entró y no se dio cuenta y en el tiempo libre que les di para navegación para que prueben, viste, todo lo que tuviera a su alcance, ¿no? Se gastó todo el saldo en un solo botón y no dándose cuenta de que el valor total del monto estaba al máximo, ¿no? Entonces, y después también otro tema es que no hay ninguna, las reglas, por así, del juego no están como tal y no hay ninguna advertencia o algo que a vos, o algún disclaimer dentro del juego que a vos te impide una confirmación o un checkbox o lo que sea, viste, que te impide seguir con la acción, ¿no? Comentaste hace un rato que se trata de una atmósfera, ¿no? Crear un escenario cómodo. No sé si tú has ido a algún otro país donde hay casinos. Yo sí he estado, por ejemplo, en Las Vegas y Estuve, el entorno, pues todo está cuidado al máximo, ¿no? Para crear esa escenografía, esa comodidad, hasta los olores, ¿no? Las sillas son extremadamente cómodas y demás, ¿no? Entonces, todo ese escenario. Mm, ¿Cómo crees tú que se puede o lo llevan al contexto del uso de la plataforma para, digamos, obviamente no se puede igualar, como dijiste, ¿no? Pero, ¿cómo crear una atmósfera lo más cómoda posible, digamos? Porque lo que ahorita comentaste de que el usuario se gastó el dinero en un instante y ni cuenta se dio, pues quiere decir que estuvo cómodo, ¿no? Digamos, sintió ahí cierta comodidad, digamos, para poder llegar a todo esto. Entonces, tú como diseñador web que eres, ¿verdad? sí. Digamos, si alguien te pregunta, ¿cómo conformo una plataforma para llegar con estas características? ¿Tú qué le dirías? ¿Cuáles serían las recomendaciones o los elementos claves para ello? Para que realmente se logre esto o lo más próximo posible. Em, por ahí reducir la fricción al mínimo, que la interfaz de alguna manera ya sea eh, eficiente y también predecible para el usuario, es decir, por ahí que el flow de navegación sea algo lo más simple posible, ¿no? Y que no haya tampoco obstáculos para el usuario al momento de realizar una apuesta, ¿no? También una de las cosas que esté disponible en todos los dispositivos de uso cotidiano y también a cualquier hora, bueno, los casinos están abiertos a cualquier hora, ¿no? Pero también que ese tipo, que nada, que lo tengas en el teléfono o en la computadora o en donde sea, y que también puedas acceder en cualquier momento casi sin ninguna traba, porque la única traba es cuánto estás dispuesto a gastar, ¿no? Básicamente, si estás dispuesto a jugar.
Por eso es uno de los puntos eh, que veo que pasaron también en las pruebas, ¿no? Que a ninguno tuve que explicarle mucho en cuanto a las tareas. O sea, le tuve que explicar la tarea nomás, de buscar el formulario de retención, buscar cómo ingresar plata, eh, probar los botones, no hubo, creo que no hubo ninguna traba, de hecho. Todos pudieron cumplir las tareas bien. Y en algunos casos podrían unas tareas un poco más rebuscadas, pero generalmente pudieron todos completar. Y como te dije, eran usuarios que eran casuales o usuales de casinos o que no tenían ni idea. Yo creo que en, en finalidad, en resumen, está en la facilidad de uso de su interfaz, ¿no? Ok, todo ese conocimiento que ya has adquirido, ¿no has pensado escribir un artículo para compartirlo? Eh, Para... no, de momento no, la verdad, pero eh, podría, podría ser tranquilamente, ¿no? Sí, sin problema. Yo te recomiendo que lo hagas, ¿eh? Bien. Bueno, por mi parte es todo. Felicidades nuevamente, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que esté respondido. Bueno, ahora igual pasamos a la presala a debatir nosotros. Le damos la palabra al doctor Gerardo Vázquez. Sí, gracias. Hola Nicolás, bueno, pues felicidades por tu documento y por finalizar también esta etapa de tus estudios. Oye Nicolás, fíjate que me llamó mucho la atención que en tu hipótesis tú mencionas que, o postulas, que estas plataformas tienen mucho éxito porque logran democratizar a las personas que acceden a la plataforma. En una pequeña síntesis, mencióname qué elementos del diseño son los que logran democratizar esto. ¿Por qué es tan efectivo desde el diseño? Qué buena pregunta. ¿Cómo lo logra? Bueno, un poco también con lo que mencionaba antes. La facilidad de uso y lo simple de que es el diseño en todas las plataformas, creo que es por ahí una de las principales herramientas. Y después, bueno, también la generación en cuanto al entorno digital. Bueno, por ejemplo, eh, Stake lo que tiene es todo el tema de la creación de la comunidad y no dejar al apostador solo, por así decirlo, y hacerlo formar parte de un grupo social. eh, Creo que eso también llega a o sea, hacen que estas plataformas logren retener a la audiencia la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, no sé y qué elementos podemos encontrar del diseño que logren esto. Y por ahí la falta de elementos hace que, o sea, la falta de elementos en cuanto a a que sea todo más simple, hace que esto sea, o sea, que pase este suceso, ¿no? Es que a mí me parece muy interesante que ese término precisamente de democratización del diseño, y digo, si en los casinos funciona eventualmente, bueno, efectivamente funciona muy bien. ¿Tú crees que estos elementos también podrían ser transportables a otro tipo de plataformas Yo creo que sí, que no fueran de casino, ¿no? Ajá. sí, yo creo que sí. No sé en qué plataformas, pero Como educativas o como de comunidades, o como, porque, o sea, es que al decir tu democratización es muy interesante, te lo digo, porque estás encontrando como una tipología del diseño que es muy efectiva para crear comunidades, ¿no? eh, sí, una cosa que no tienen y que no usan mucho, que es algo que me fijé, pero bueno, no lo relevé como tal, es el... Ahí no me va a salir la palabra ahora. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón. No, no Eh, pasa nada, tranquilo, ya que se acabamos. es el diseño por algoritmos. No usan muchos algoritmos de diseño Ok. en cuanto a que están personalizadas, viste, para cada uno de los usuarios, sino que tienen como un concepto, como un diseño más general para todos. Y lo que sí por ahí arrastra usuarios a un juego o a un algo dentro de la plataforma es que muchos de las plataformas tienen la cantidad de usuarios activos que hay en ese juego, ¿no?
Es más, de hecho, en una de las plataformas hay como un log que aparece así en tiempo real todas las apuestas que se hacen, que se están haciendo al momento, y solo los ganadores, obviamente no. Y es como te imaginarás un chat así, una ventana de chat, constantemente scrolleando para arriba automáticamente. Tal ha ganado tanto, tal ha ganado tanto, así. Es que yo te decía en mis apuntes de la evaluación que nos pidieron que me resultaba muy interesante que pudieras cruzar tus resultados finales con el postulado que haces, con la hipótesis que haces. Y me parece que ahí, digo, ya lo verás con tu directora de tesis, con el equipo de profesores, pero me parece que ahí tienes un hallazgo muy importante porque encontraste métodos que a lo mejor son contrarios a lo que muchas veces se dice en el diseño, porque me estás diciendo que por medio de la simplificación y el movimiento visual está teniendo éxito este tipo de plataformas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por ahí aferrándose, o sea, yo creo que una de las cosas que tiene es que se aferran muchísimo a los principios de Nielsen, a los principios más básicos de Nielsen. Entonces, nada, como son tan simples, por ahí también la retención se crea a partir de eso. Muy bien. Pues felicidades de nuevo, Nicolás. Gracias, gracias a todos. Excelente. Bueno, les comento cómo seguimos. Nos vamos a la otra sala. Entrando en la otra sala, Listo. bueno, muy bien, más tranquilo, ¿no? ¿Ya, Sí, sí, sí. Nico? Bien, muy bien, es la idea. Bueno, ante todo agradecemos a los participantes de esta defensa y también al jurado que tuvimos hoy el honor de contar con ellos, que desde México han hecho un esfuerzo enorme porque hay muchas horas de diferencia, están despiertos desde muy temprano yendo a sus trabajos y demás. Así que les agradecemos un montón, pero tenía que ver con tu temática, por eso fueron ellos especialmente seleccionados para leer tu documento. Así que bueno, vamos a pasar a dar la lectura del dictamen y luego la calificación y luego los trámites. Tú solito lo seguirás haciendo por medio de la universidad, ¿sí? Para la titulación y demás. Bueno, la tesis, el diseño de experiencia de usuario en los casinos digitales, análisis de las estrategias de fidelización de Bet365, Stake y Uno por Bet 2020-2025 constituye una investigación pertinente para el campo de la gestión del diseño. Al abordar un fenómeno contemporáneo vinculado con el diseño de experiencia de usuario en plataformas de casinos digitales y las estrategias de fidelización implementadas en este tipo de entornos. El trabajo presenta una adecuada delimitación del objeto de estudio, coherencia entre el problema de investigación, los objetivos, el marco conceptual, la metodología y las conclusiones, así como un tratamiento interdisciplinario que integra aportes provenientes del diseño, la comunicación, la semiótica, la experiencia del usuario y los estudios sobre gamificación. Se valora especialmente la selección de los casos de estudio y la estrategia metodológica empleada, que combina distintas técnicas de investigación y permite abordar el fenómeno desde perspectivas funcionales, perspectivas, no, perceptivas y simbólicas, perdón. Asimismo, resulta destacable la incorporación de una reflexión crítica sobre las implicancias éticas del diseño persuasivo y el papel del diseñador frente a plataformas capaces de influir en las decisiones y comportamientos de los usuarios. No obstante los méritos académicos del trabajo, se considera conveniente atender una serie de observaciones destinadas a fortalecer su calidad científica y editorial ante su versión definitiva, a modo de publicación en algún congreso, algún paper o algún doctorado que quieras continuar. En primer lugar, se recomienda revisar y fortalecer el apartado metodológico, explicitando con mayor precisión el posicionamiento epistemológico, el diseño metodológico, el alcance de la investigación, los criterios de selección de la muestra y la fundamentación de las técnicas utilizadas. Asimismo, resulta pertinente incorporar con mayor claridad el enfoque de Design Thinking dentro de dicho apartado, dado que constituye uno de los ejes metodológicos desarrollados a lo largo de la investigación. Se sugiere complementar este marco con bibliografía metodológica especializada y de considerarlo pertinente incorporar aportes provenientes de la teoría de la complejidad
que contribuyan a robustecer el sustento teórico del estudio. También faltó el ajuste metodológico en la triangulación, al menos se te leyó en el documento, pero de alguna manera quizás el sostenimiento de esto en la defensa hubiese sido pertinente. Eso recién lo conversamos en la sala. En relación con el marco conceptual y el estado de la cuestión, se recomienda profundizar el análisis crítico de los antecedentes, favoreciendo el diálogo entre las distintas perspectivas teóricas, explicitando convergencias, divergencias y el posicionamiento adoptado por el autor, o sea, vos, el tesista. Asimismo, sería conveniente incorporar bibliografía contemporánea que complemente los referentes clásicos utilizados y fortalecer la reflexión teórica derivada de los principales hallazgos de la investigación. Respecto a las conclusiones, se sugiere incorporar una validación más explícita de las hipótesis planteadas al inicio del trabajo, que eran correctas, pero quizás retomarlas en la conclusión siempre se sugiere, sobre todo en la defensa, cuando se te escucha oralmente, estableciendo una relación directa entre cada una de ellas y la evidencia empírica obtenida, con el fin de reforzar la solidez argumentativa del estudio. Finalmente, se recomienda realizar una revisión editorial integral del manuscrito para uniformar aspectos de redacción, estilo, normas APA, criterios de citación, bibliografía final, y algunas cuestiones, referencias, de referencia bibliográfica, sobre todo vos que rescatás muchas cuestiones del universo virtual, audiovisual y demás. De cualquier forma, las observaciones formuladas constituyen recomendaciones orientadas al fortalecimiento metodológico, argumentativo y editorial del trabajo para una posible publicación de algún paper, participación de algún congreso o continuidad en un doctorado, sin afectar la consistencia general de la investigación ni los resultados alcanzados. En consecuencia, este jurado considera que la tesis reúne los méritos académicos necesarios para la aprobación de su defensa, y también se te sugiere, que eso lo marcamos cuando terminaste, manejar mejor los tiempos. Los tiempos te sobraron y eso es parte también de lo que uno como jurado observa y evalúa al final de la escucha, ¿sí? Porque te sobraron Sí, sí, millones sí. de minutos para lo que es una defensa de tesis. Y eso tiene que ver también con la disposición en el discurso. Bien, entonces, por unanimidad, este jurado determinó que tu calificación final sea de 8 puntos sobre 10. Felicitaciones, magíster, y a comenzar los trámites para tu titulación. Muchas gracias. No, gracias a todos.